Buenos días, soy José Juan Candamio, coordinador del Departamento Laboral de Iberley College. Bienvenidos a esta nueva webinar sobre la excedencia laboral con motivos del lanzamiento de nuestra guía paso a paso sobre esta materia, en la que sobre todo explicaremos qué es una excedencia, qué tipos de excedencia hay, qué derechos tiene el trabajador, que se acoge a ella y algunos de los principales problemas legales más frecuentes, ¿no? Como se refleja en el índice que ahora veremos en pantalla. A modo introductorio, comenzar diciendo que la excedencia laboral es una de las figuras jurídicas que, a pesar de no haber estado sometida a demasiados cambios normativos en los últimos años, como caracteriza el ámbito laboral, ¿no? Pues genera numerosas dudas, ¿no? Sin duda las dudas vienen por un lado de los distintos tipos de excedencia existentes y que en la práctica genera derechos diferentes. Esta situación, que es solamente conocida y que se regula en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, contempla diferentes escenarios, ¿no? Como es la excedencia voluntaria, que para solicitarla basta con que el trabajador tenga cierta antigüedad en la empresa y no haya pedido otra excedencia recientemente. Esta es una figura a la que sin duda recurren muchas personas trabajadoras que emprenden otros proyectos, para trabajar en otra empresa de forma temporal, para estudiar o para poder viajar, como vemos aquí en la imagen introductoria y también en la imagen de la portada de nuestra guía paso a paso. Luego está la excedencia por cuidado de hijos y otros familiares, donde nos encontramos un supuesto especialmente protegido, al que se le asocia un catálogo de derechos superiores a la excedencia voluntaria al uso. Y luego pues, la excedencia también pues, para el ejercicio de funciones sindicales, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay distintos tipos de excedencias, cada uno con sus peculiaridades que generan ciertas dudas siempre, ¿no? A la hora de generar también dudas, pues también afecta sin duda la redacción algo confusa del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Que deja la verdadera configuración de este derecho a la negociación colectiva, lo que supone la necesidad de conocer no solo los puntos claves de la figura, según el propio convenio, evidentemente, sino que también pues, las resoluciones a las dudas que ha habido por parte de doctrina y jurisprudencia, ¿no? Todo ello pues, sin olvidar aspectos importantes que justifican ya no solo la webinar, sino también pues, haber hecho esta guía paso a paso sobre la materia, ¿no? Por un lado, la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria, de cumplir los requisitos establecidos lógicamente, que supone un derecho de cada una de las personas trabajadoras, lo que a su vez causa pues una incidencia directa en el campo de los recursos humanos, ya que desde el momento en que se presenta la solicitud de suspensión del contrato hasta el momento en que se presenta nuevamente la solicitud de reincorporación o en el momento en que pues, hace una serie de, digamos, derechos y deberes por ambas partes, ¿no? Estoy seguro de que si alguno de ustedes tiene intención de solicitar una excedencia laboral o si ya la está disfrutando, lo más probable es que se pregunte qué pasará cuando tenga que volver al trabajo, hasta qué punto se mantendrán en sus condiciones anteriores, cómo actuar si la empresa deniega la vuelta o cómo proceder si hay vacantes y la empresa pues, no admite esa reincorporación, ¿no? Y a su vez, pues, en la parte contraria, ¿no? Como empresario, seguramente le surjan dudas de cómo actuar ante la situación, la sustitución del empleado, si existe obligación de prorrogar esa situación de excedencia en caso de que se solicite, o cómo de proceder a amortizar el puesto de trabajo si en un determinado momento esto se plantea, ¿no? Por otro lado, también se trata de un derecho impeditivo. No se trata, no se trata de un derecho imperativo absoluto, sino que tiene carácter relativo. Es decir, no podemos olvidar que en el caso de la excedencia voluntaria, por ejemplo, se exige simplemente que el trabajador cuente con al menos una antigüedad de la empresa de un año, de forma que de cumplirse ese requisito es el propio empleado el que puede concretar el tiempo de disfrute dentro de un máximo legal, ¿no? Esto evidentemente también causa un impacto en los departamentos de recursos humanos, que tienen que adaptarse a esa posibilidad. Y por último, pues otro aspecto importante que justifica pues, un poco que estemos hoy aquí, es que la excedencia ha sido uno de los recursos a los que una parte de los trabajadores ha montado como medida para conciliación durante estos tiempos de pandemia en los que nos movemos, ¿no? Evidentemente, la figura que nos ha ido acompañando desde el inicio de todo lo que podríamos denominar saga normativa COVID-19 ha sido el Plan Me Cuida, pero su ejercicio pues, se limita, a pesar de sus múltiples prórrogas, al periodo excepcional de duración de la crisis sanitaria y a las necesidades concretas de cuidado derivadas del COVID-19, ¿no? Lo que ha hecho pues, también emerger esta figura de la excedencia.
Y a modo introductorio no quiero extenderme mucho más, por lo que paso un poco a mostrarles el índice de los contenidos que vamos a ver. En el punto número 1 veremos el concepto y las causas de las excedencias, así como su regulación. En el punto 2 veremos los tipos de excedencia laborales que existe, y en el punto 3 pues algunos problemas legales o frecuentes que nos podemos encontrar, sobre todo en relación con las excedencias voluntarias, y que suelen generar controversias, ¿no? Bueno, ¿qué es la excedencia laboral? La definición más simple que podría dar es la que vemos en pantalla, ¿no? Periodo de suspensión de la relación laboral a instancias del trabajador. Aquí hay que matizar que cuando hablamos de la definición de excedencia, automáticamente solemos pensar en excedencia voluntaria. Evidentemente existen otras modalidades de excedencia que permiten al empleado situarse pues, en esta situación de suspensión, ¿no? Sobre esta definición siempre debemos o tenemos que añadir una serie de claves, ¿no? Es decir, debemos de tener presente que hablamos de un cese temporal y no de un despido o una extinción. Es decir, una vez pasado el tiempo máximo de excedencia, el trabajador pues, podrá volver a retomar su actividad. También debemos tener presente que no se percibe remuneración ni el empleado tiene obligación de prestar servicios, ¿no? Es otro dato que, aunque parece obvio, pues merece la pena a modo introductorio recalcarlo. Y luego la necesidad de conservar el puesto del empleado, que como veremos está sujeto a una serie de peculiaridades. Como aspecto importante, a efectos prácticos, sin duda tener en cuenta que la futura vuelta a la actividad tras la excedencia laboral estará condicionada por el tipo de excedencia que solicitemos y, a su vez, los deberes o derechos a los que debe sujetarse el empleador, la empresa, dependen de la excedencia que se conceda, ¿no? Es decir, es vital conocer los detalles relacionados con el tipo de excedencia, su solicitud y su reingreso. Bien, teniendo siempre presente lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, que ahora veremos el artículo, o bien las peculiaridades del convenio colectivo aplicable. Esto es muy importante. Siempre hay que tenerlo en cuenta antes de solicitar o antes de conceder una excedencia. Aquí ven el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores. Les dejo aquí su redacción. Como decía al principio, es algo confusa y modo de ver, ya que se desarrolla los supuestos de excedencia voluntaria y forzosa, así como de duración máxima posible para cada uno de ellos de manera conjunta, lo que se vuelve algo engorroso. También se menciona que el trabajador conserva todos sus derechos cuando se somete a esta situación. No vamos a leerlo, simplemente pues bueno, destacar que aquí es donde es decir, que hemos de tenerlo siempre presente y que hemos de tener siempre presente que cualquier cosa de las aquí reguladas se puede mejorar por convenio colectivo, ¿no? Y también muy claro el énfasis que ha puesto el legislador en precisar que el excedente voluntario solo conserva un derecho preferente para regresar a la vacante que pudiera existir, ¿no? Les queda aquí para su consulta, como ya he dicho, no lo vamos a leer. Igualmente, otras normas de interés, siempre teniendo presente, como he dicho, recalco y no me cansaré de recalcar, el convenio colectivo, son el artículo 9.1b de la LOLS, donde se reconoce el derecho a excedencia forzosa o la situación equivalente en el ámbito de la función pública, con derecho a reserva de puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad mientras dure el ejercicio de cargo representativo, ¿no? Asimismo, el artículo 89 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, donde se trata pues, esta figura pues, para funcionarios. El artículo 45.2 del Estatuto de los Trabajadores, donde se refleja la suspensión del contrato con reserva con mutuo acuerdo de las partes, que al fin y al cabo pues no deja de ser una excedencia, o no deja de estar integrado en esta suspensión del contrato, la excedencia mejor dicho. Luego el artículo 237 de la Ley General de la Seguridad Social, donde pues se consideran como cotizados a determinados efectos prestacionales el periodo de excedencia por cuidado de hijo o de familiar. Esto es importante porque siempre suele también generar dudas. Durante la excedencia por cuidado de un menor de hasta 3 años se considera cotizado a efectos de prestación por jubilación, incapacidad permanente, las prestaciones de muerte o supervivencia o la prestación de maternidad y paternidad, toda la excedencia, es decir, los 3 años, en contraposición con la excedencia por cuidado de familiar, que se consideran cotizados efectivamente durante el primer año de esa excedencia, ¿no? También a efectos prestacionales, aprovechamos que hablamos un poco de esto y lo tratamos. En ningún caso la excedencia cotiza por prestación por desempleo.
Pero en este caso se aplica lo que se conoce como teoría del paréntesis, ¿no? En este caso, esa teoría que supone que en caso de encontrar, digamos que se cubre esa laguna de excedencia, es decir, si el trabajador durante una excedencia pasa a situación por desempleo, a la hora de calcular la base reguladora de esa prestación por desempleo se toma el periodo anterior a la excedencia. Evidentemente, si no se cotizara durante esa excedencia, pues no se generaría ese derecho, ¿no? Porque se toma como una base el tiempo inmediatamente anterior. Pero bueno, sí que hay una diferencia dentro de la seguridad social que permite, pues eso, ¿no? Y luego, pues de aquí vemos la disposición adicional 21 del Estatuto de los Trabajadores, donde se regula la reducción de las cotizaciones empresariales a la seguridad social en caso de sustitución de los trabajadores excedentes. También es algo importante, también es algo a tener en cuenta, ¿no? Cuando un trabajador solicita una excedencia y nosotros lo sustituimos, pues hay una serie de reducciones a la seguridad social que son muy interesantes y que en los efectos prácticos pues siempre se utiliza para la sustitución del trabajador, ¿no? Bueno, pasamos ya al punto 2, ¿qué tipos de excedencias laborales existen? Como norma general, la excedencia laboral suele dividirse en 3 tipos, ¿no? Excedencia voluntaria, excedencia forzosa y excedencia, digamos, pactada o que se establezca por convenio colectivo. Bueno, aquí hemos dado categoría individualizada a los efectos de la UEMINAR, tanto a la excedencia por cuidado de hijos como a la excedencia por cuidado de familiares, ¿no? Porque realmente son un poco las más solicitadas o las que las empresas más necesitan conocer. ¿Qué tipo de excedencia laborales existe? Bueno, pues la primera división o la primera excedencia de la que vamos a hablar es la excedencia forzosa, que supone, pues bueno, como ya hemos visto un poco antes, en las referencias normativas, en base al 45.1 letra K del Estatuto de los Trabajadores, el tiempo que se utilice para cargo público, para funciones sindicales o para deber público, el trabajador puede situarse en esta situación de excedencia forzosa. Bueno, hemos de tener en cuenta que el Estatuto de los Trabajadores no especifica ningún requisito formal para su solicitud, es decir, en principio, siempre que se pueda acreditar ese deber inexcusable, sería posible solicitarlo. Su concesión es obligatoria para la empresa cuando el trabajador sea designado o elegido para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo o realice funciones sindicales de ámbito provincial o superior. Bueno, pues esto también es un poco lo que la norma nos dice. Aquí, bueno, suele haber cierta controversia entre qué es cargo público o qué cargos dan derecho a la solicitud de excedencia. En términos generales, no suele haber demasiado problema porque hay suficiente jurisprudencia o legislación que así lo abarca, ¿no? La empresa debe conservar el puesto de trabajo. En este caso, la excedencia forzosa, pues sí que hay una obligación también a cotizar. Perdón, no hay obligación de cotizar ni de abonar salarios, como en todas este tipo de excedencias. El periodo de suspensión se tiene como trabajado a efectos del cómputo de antigüedad. El reingreso debe ser solicitado dentro del mes siguiente, es decir, 30 días naturales al cese de la causa que se produjo, de ese cargo. Bueno, aquí también hay jurisprudencia, suele ser un punto de controversia, porque pueden, digamos, solaparse unos cargos con otros, etcétera, etcétera. Bueno, ahí entraríamos dentro de causística, ¿no? Si no hubiese readmisión, se considera despido, implicaría el derecho de la indemnización de daños y perjuicios. Aquí les dejo una sentencia que trata este tema y que, bueno, como digo, se desarrolla mucho en la obra escrita, ¿no? Luego la excedencia voluntaria. Bueno, la excedencia voluntaria, empezamos con las excedencias voluntarias, empezamos por la excedencia voluntaria por interés particular. Bueno, pues como ya también hemos dicho antes, todo personal con al menos un año de antigüedad en la empresa tiene derecho a situarse en excedencia voluntaria por un plazo no inferior a 4 meses y no superior a 4 años. Este derecho solo se podrá ejercer otra vez por la misma persona si han transcurrido 4 años desde el final de una excedencia. La persona en situación de excedencia voluntaria conserva solo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar nivel que hubiera o se produjeran en la empresa o grupo de empresas, no computándose su duración a efectos de presencia efectiva de la empresa, es decir, de antigüedad. Este derecho preferente al regreso podrá disfrutarse a partir de la fecha de finalización de una excedencia voluntaria que expresamente conste en la comunicación de solicitud de la excedencia. Y el tiempo de excedencia, como hemos dicho, no se computa a efectos de antigüedad. Bueno, aquí pues poco más poder decir, ¿no? Es una figura solamente conocida, entraña y se desarrolla la dificultad que entraña mejor o la necesidad que tenemos de conocer el convenio colectivo, por otro lado,
es lo que supone un mayor problema, ¿no? Los convenios colectivos suelen regular este tipo de cuestiones de una manera concreta y es a lo que tenemos que atenernos. La excedencia pactada de mutuo acuerdo, bueno, pues aquí estaríamos en lo que se denomina una suspensión del contrato, ¿no? Las partes acuerdan una suspensión del contrato sujeta a unas determinadas características, una determinada, incluso se podría pactar una remuneración, que no es lo habitual, pero se podría pactar durante ese periodo y se puede pactar también pues cómo se volverá la actividad o cuándo o en qué condiciones, ¿no? Luego la excedencia especial, una excedencia especial, aquí le damos la categoría especial, colectivamente acordada. Bueno, pues el artículo 46.6 regula la situación de excedencia en estos casos, ¿no? Es decir, permite a los convenios colectivos regular sus propias excedencias. Evidentemente hay unos mínimos establecidos por el Estatuto de los Trabajadores, como vemos, pero los convenios colectivos pues, pueden regular sus propias situaciones de excedencia, una que simplemente se aplicaría evidentemente en el ámbito de aplicación de ese convenio colectivo, ¿no? Un ejemplo, lo vemos aquí en el convenio colectivo de empresas de mediación, que bueno, se reconoce una excedencia especial por causas médicas y de formación profesional. Bueno, pues es un supuesto a tener en cuenta. Luego, modalidades de excedencia, dentro de las modalidades especiales de excedencia voluntaria encontramos pues las dos grandes excedencias que sin duda suponen mayor incidencia, ¿no? Cuidado de hijos o cuidado de familiares. Esto ya, la denominación inicial a mí siempre me suscita o debería suscitar una lectura simple ciertas dudas, ¿no? Porque por un lado hablan de hijos y por otro lado hablamos de cuidado de familiares, ¿no? Un hijo evidentemente es un familiar, pero bueno, en este caso, pues como vemos aquí, la excedencia por cuidado de hijos permite o da derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a 3 años para atender el cuidado de cada hijo o hija, tanto por naturaleza evidentemente como adopción, como los supuestos de acogimiento. En este caso, cuando hablamos de hijos, pues y esa referencia a periodo no superior a 3 años, pues se habla o se hace referencia a un hijo inferior a 3 años. Una vez transcurridos esos 3 años, ese periodo de 3 años, es cuando hablaríamos de la excedencia por cuidado familiar, ¿no? Aquí ya lo vemos, también te dan derecho a un periodo de excedencia de duración superior a 2 años, en este caso, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores que para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o por razones de edad, accidente o enfermedad, discapacidad, no pueden valerse por sí mismos ni desempeñan actividad retributiva. La actividad retribuida es una de las características que el trabajador solicita una excedencia para el cuidado de una persona que no ejerza actividad retribuida. Bueno, es uno de los requisitos. ¿Qué hemos de tener en cuenta? Bueno, pues un poco lo que ya también hemos ido comentando, ¿no? Suponen dos supuestos diferenciados, los sujetos que originan el nacimiento de la excedencia, su duración máxima y los efectos profesionales, evidentemente. El trabajador no tiene la obligación de trabajar en la empresa de abonar el salario, que es una cosa que ya he repetido antes y que parece obvia, pero que sí que suscita siempre dudas. No hay obligación de cotizar, no obstante la Seguridad Social considera estas situaciones como cotizadas para determinadas prestaciones, como ya hemos visto, como ya hemos tratado. Durante el primer año de excedencia, el trabajador tiene derecho a reserva de su puesto, eso es importante, también ya lo hemos concretado. Una vez finalizado el periodo, ese primer año de excedencia, la protección se minora, digamos, de forma que el trabajador tiene derecho a reserva de un puesto de trabajo en el mismo grupo profesional o categoría equivalente. Cuando la persona trabajadora forma parte de una familia que tenga reconocida la condición de familia numerosa, esta también es una novedad relativamente reciente, creo recordar que de 2019, en la reserva del puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de familia numerosa de categoría general y hasta un máximo de 18 meses si se trata de categoría especial. Cuando la persona ejerza este derecho con la misma duración y régimen que el otro progenitor, la reserva del puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 18 meses. Bueno, pues es una diferencia que tiene la norma con las familias numerosas, que ese periodo que podamos denominar ultraprotegido se amplía, ¿no? El finiquito, bueno, pues aquí una pequeña referencia que es posible la liquidación de conceptos pendientes, pagas extras, vacaciones no disfrutadas, horas extraordinarias. Bueno, es una práctica que a veces se realiza, es decir, el trabajador pide excedencia, evidentemente suelen ser por un plazo de 2, 3 años o incluso más, hasta llegar al máximo legal. Bueno, pues la empresa suele hacer en ese momento un finiquito, liquidar hasta ese momento de relación laboral, no supone una extinción del contrato, sino simplemente, bueno, pues que
hasta ese momento se hace una liquidación de haberes y cuando el trabajador vuelva a su puesto, pues empezaría la relación de cero, ¿no? Y bueno, pues la antigüedad, que es el periodo que el trabajador permanezca en situación de excedencia, será computable a efectos de antigüedad. Es también una normativa, deriva de la normativa legal. Bueno, aquí hago una pequeña llamada que la denomino importancia del convenio. Y hay una pregunta, ¿no? ¿Se puede solicitar una excedencia por cuidado de familiares por cuidado de un hijo mayor de 3 años? Bueno, pues es lo que hablamos, ¿no? Lo que un poco comentaba antes. Me gustaría hacer esta referencia, sobre todo, pues por la sentencia esa que ven ahí, ¿no? Que es una sentencia bastante reciente y soluciona esa duda que podría surgir, ¿no? Si la excedencia por cuidado de familiares, prevista en el párrafo segundo del artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores, incluye un supuesto de hijo mayor de 3 años, ¿no? Es decir, la norma nos está hablando de manera un tanto confusa, hace referencia a 3 años, pero no especifica concretamente que es necesaria o que esa excedencia por cuidado de hijos necesita ser asociada a un hijo menor de 3 años. Bueno, pues en el caso judicial, el convenio colectivo aplicable sigue el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Y diferencia entre excedencia de familiar y excedencia por cuidado de menor de 3 años. Es decir, lo que hace esta sentencia es remarcar el límite temporal para la excedencia por cuidado de hijo en 3 años. Que si bien puede parecer insuficiente para la conciliación de la vida laboral y familiar, pues si el convenio no lo alarga, es decir, el convenio colectivo podría incrementar esa excedencia por cuidado de hijo para más de 3 años, pero en caso contrario, pues bueno, sería necesario para beneficiarse que el hijo sea menor de 3 años, ¿no? Es un caso, bueno, que suscita dudas por la redacción de la norma, pero que bueno, que en la práctica suele tenerse siempre presente. Tú solicitas una excedencia por cuidado de hijo menor sabiendo que está sometido a unas características hasta los 3 años y luego pues sería otro tipo de excedencia, ¿no? En este caso por cuidado de familiar. Pasamos ya un poco al bloque 3, ¿no? A los problemas legales más frecuentes relacionados con las excedencias voluntarias dentro de este bloque 3, mejor dicho, perdón, pues bueno, pues hacemos otra diferencia que es el derecho preferente a reingreso. Bueno, pues como hemos dicho, recalcarlo, son otros puntos más que objetivos. Durante el primer año se tiene derecho a la reserva de puesto de trabajo. Transcurrido ese plazo, la reserva queda referida a un puesto profesional equivalente, ¿no? Eso es muy importante de destacar. Es decir, hay dos situaciones, como reflejamos aquí en la diapositiva, el primer año y el resto de la excedencia. Durante el primer año de excedencia, el trabajador tiene derecho a reserva de su puesto de trabajo, entendiendo como el puesto que desempeñaba con anterioridad a esta situación. Los tribunales han establecido que durante el primer año el regreso es automático y no ha supeditado la excedencia a la existencia de vacante, ¿no? Debiendo ser la misma categoría, con la misma retribución y el disfrute de las mismas condiciones anteriores, sin ser posible ni siquiera un cambio de turno. Eso también es importante, ¿no? Una vez finalizado ese primer año de excedencia, la protección o garantía se aminora, como también ya hemos dicho varias veces, de forma que el trabajador tiene derecho a la reserva de un puesto de trabajo del mismo grupo categoría profesional, por lo que se condiciona el regreso a la existencia de esa vacante, ¿no? Esto es muy importante, es lo que genera dudas, siempre están preguntando en distintos ámbitos por este tema. Bueno, recalcarlo y espero que quede un poco más claro. Vale, aquí también matizamos que el trabajador en excedencia voluntaria conserva solo un derecho preferente al reingreso de las vacantes de igual o similar categoría, ¿no? Hablamos por un lado de lo que hemos tratado, digamos, se aplica a la excedencia por cuidado de familiares, a la excedencia por cuidado de hijos, pero en el caso de la excedencia voluntaria, también es importante destacarlo, existe un derecho preferente, preferente. Y luego, bueno, pues aquí también como importante, cuando la persona trabajadora forme parte de la familia que tenga reconocida reconocida la condición de familia numerosa, pues lo que hemos dicho, ¿no? Se amplía ese derecho. Vale, ¿cómo tengo que solicitar la excedencia voluntaria? ¿Es obligada su concesión por parte de la empresa? Bien. Esto es una pregunta bastante recurrente por el hecho de, como ya he dicho, que el estatuto no regula o no exige un determinado procedimiento ni existe un modelo oficial. Eso no quiere decir que se pueda hacer de manera oral. Por convenio colectivo sí que suelen fijarse los requisitos y también la necesidad de preaviso. Lo recomendable, a pesar que, como digo, el Estatuto de los Trabajadores no lo dice, es preavisar con una antelación mínima de 15 días, ¿no? De cumplirse los requisitos, pues la empresa está obligada a reconocer la excedencia. Eso es así.
No obstante, el trabajador no puede optar unilateralmente por la suspensión del contrato de trabajo, es decir, solicito la excedencia, es un caso habitual, la empresa no me contesta o no me contesta en el plazo que yo necesito para ya empezar o afrontar una determinada situación, y pasa automáticamente yo me autoproclamo en situación de excedencia. Bueno, esa situación, evidentemente, pues acarrearía un motivo de despido disciplinario, ¿no? No es factible, necesitamos ese reconocimiento por parte de la empresa. Que aunque, como digo, es algo obvio, pues también es uno de los problemas que nos encontramos, ¿no? Sobre todo porque muchas veces las empresas no accionan contra la pregunta por parte o la solicitud, mejor dicho, por parte de la empresa, del trabajador, ¿no? Entonces, en estos casos, bueno, pues sí que es tenerlo en cuenta, ¿no? Nuevamente debemos recurrir al convenio colectivo y sí que es recomendable siempre por la empresa responder por escrito con un sí o con un no, y en el caso del no, el por qué, y por el trabajador hacerlo por escrito, ¿no? Otra pregunta, ¿cómo y cuándo debo solicitar el regreso al trabajo? ¿Puedo solicitar una prórroga? Bueno, pues también, según convenio colectivo. El Estatuto de los Trabajadores no exige requisito alguno para solicitar esa reincorporación. Evidentemente, cuando nosotros hacemos, y por eso también son interesantes los modelos para la solicitud que ponemos en nuestra guía paso a paso, los que tienen acceso también a través de Iberley. Nosotros cuando se solicita una excedencia, me pongo en la piel del trabajador en este caso, es importante, por un lado, decir cuándo se solicita, con efectos de qué día, y por otro lado, concretar muy bien la limitación temporal de la misma, ¿no? Evidentemente, lo recomendable es, una vez, volvemos al plazo de 15 días, ¿no? Si el convenio colectivo no lo establece, accionar por parte del trabajador diciendo en determinada fecha termina la excedencia que he solicitado, procedo en esta fecha a incorporarme a mi puesto de trabajo. Como digo, no existe requisito, pero es lo habitual y lo normal. Y por parte de la empresa contestar a esa solicitud, ¿no? Como pone aquí, y con referencia a una sentencia, la ley no contempla la posibilidad de que en el plazo inicial solicitado, si es inferior a los 5 años en caso de la excedencia voluntaria, sea susceptible de ampliarse con sucesivas prórrogas. Es decir, en caso de que el trabajador, una vez haya solicitado su excedencia, pase ese periodo de solicitud y pretenda continuar en esa situación, bueno, pues tendría que solicitarlo a la empresa, pero la empresa no está obligada a conceder una prórroga. Eso también es importante, ¿no? Es decir, nuevamente, tenemos que estar y ser muy concretos a la hora de solicitar la excedencia, a la hora de solicitar una modalidad de excedencia concreta, y o prever esa posibilidad, ¿no?, de una prórroga, porque en el momento en que solicitamos la excedencia, que esa es concedida, que nos situamos en esa situación, la prórroga no es automática, ha de pasar nuevamente por un control empresarial y en este caso sí que podría denegarse. Bueno, aquí tiene una sentencia que es interesante, de Tribunal Superior de Justicia de Asturias de marzo de 2006. Bueno, la reincorporación ha de darse en el mismo puesto de trabajo. Aquí nuevamente encontramos sujeto a múltiple causística y bueno, vemos un poco algo de todo, ¿no? El regreso puede ser en su puesto de trabajo o en otro de la misma categoría, profesional o similar. Es decir, ¿qué casos pueden darse? Pues una incorporación a un puesto de trabajo en una menor categoría. Bueno, en este caso yo entiendo que si la retribución es la misma, a pesar de que sea una menor categoría, pues sí sería posible, ¿no? Si supusiera un menoscabo o un cambio de categoría a esa categoría inferior, bueno, ahí sí sería ya una cuestión que debería valorar un juez a modo individual, ¿no? Esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 16 de enero de 2014 es bastante aclaratoria en este aspecto. ¿Es posible una incorporación a un puesto con horario distinto? Bueno, pues también un poco lo mismo, ¿no? Sujeto a causística, a un horario que suponga una modificación ínfima, no creo que supusiera problema para ninguna de las partes, pero sí que, bueno, un cambio de horario sí que puede suponer un cambio de conciliación, sería una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y ahí tendría que valorar nuevamente un juez de lo social. También, bueno, puede ver esta sentencia que se referencia aquí, el Tribunal Supremo, de 4 de febrero de 2015. La incorporación a un puesto en otro centro de trabajo cuando no implique cambio de residencia. Bueno, pues en estos casos la sentencia que vemos aquí así lo permite, es decir, la empresa sí podría jugar, en caso de un grupo de empresas, con mover al trabajador por derecho preferente a una vacante similar que se dé
en otro centro de trabajo, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que bueno, ahí se aplicaría la movilidad, los temas de movilidad geográfica, y también se traería una modificación estacional de las condiciones de trabajo si implicase un cambio de residencia, ¿no? Y bueno, también, bueno, ¿qué puedo hacer si la empresa no me reincorpora? Bueno, esto sin duda sería la pregunta del millón, porque bueno, podemos decir que la falta de respuesta a la solicitud de reincorporación de una excedencia entra dentro de lo que podría denominarse despido tácito. Es decir, es donde encontramos la mayor controversia, ¿no? Al margen de que, bueno, que la empresa pueda en un momento acceder o no acceder a la excedencia, eso no suele suponer de inicio demasiada conflictividad, de inicio digo, pero claro, el trabajador excedente está fuera de la empresa, él, llegado el plazo, solicita su reincorporación y precisamente estar fuera de la empresa pues le causa ciertas dudas a la hora de que la empresa le responda, de que no hay una vacante libre o de que directamente no responda, ¿no? Bueno, pues ¿cómo saber si reclamar judicialmente vía despido o reclamar el derecho a la ocupación efectiva? Lo dicho, la pregunta del millón, sobre las que existe múltiple doctrina y que quizás sea el aspecto pues, más técnico de esta figura, ¿no? Si solicitamos reincorporación y la empresa la acepta, pues ningún problema, evidentemente, ¿no? Si solicitamos reincorporación y la empresa no contesta o dice que no existe vacante en ese momento, empiezan los problemas. ¿Cómo actuar? Pues dependerá de cada caso y de cada situación, como se refleja en el esquema que vemos en pantalla, ¿no? Cuando la empresa no niega la existencia de... Bueno, antes de un poco de aclarar un poco eso, vamos a analizar, si me lo permite, el esquema, ¿no? Ven aquí, como queda claro, que cuando la empresa contesta no hay problema. En caso de que la empresa no contesta, pues abrimos, en este esquema se reflejan dos posibilidades, ¿no? No se acepta la solicitud y se niega el reingreso de forma clara y expresa, repito, de forma clara y expresa, pues el trabajador deberá accionar contra el despido, ¿no? Con un plazo de caducidad de 20 días, esto es muy importante, ¿no? Si lo que no se acepta, no, o sea, la empresa pues no responde, ahí entraríamos en un vacío legal. Y si la empresa acepta la solicitud, pero no niega, pero digamos que no procede al reingreso, pues el trabajador lo que debería accionar, siempre y cuando conozca que hay una vacante, es a través del derecho a reingreso. No debería accionar solicitando su derecho a reingreso. En este caso, el plazo de prescripción pues, sería de 1 año desde la solicitud. Bueno, pues aquí concretar un poquito más para un poco ayudar esto, porque entiendo que es complicado, ¿no? Saber cuándo se trata de un caso en el que hay que accionar contra despido o cuando se trata de un caso que hay que accionar solicitando el derecho preferente, ¿no? Pues lo que podemos hacer es decir un poco lo que hacen los tribunales, ¿no? Cuando la empresa no niega la excedencia, o sea, no niega, perdón, la existencia de relación entre las partes ni el derecho al reingreso, pero lo que rechaza es la reincorporación bajo el pretexto de que no existe vacante, pues procedería a interponer una demanda declarativa de reincorporación de existencia de vacante. Problema, pues el trabajador está fuera de la empresa y resulta muchas veces complicado conocer la realidad, ¿no? La realidad del entorno laboral, si existe esa plaza, si no existe, bueno. Cuando la negativa de reingreso se manifiesta junto a esa negativa una voluntad inequívoca de tener por extinguida la relación laboral, pues el trabajador deberá interponer una demanda por despido ante la negativa de reincorporación. Bueno, pues un supuesto, el trabajador solicita la reincorporación y le dicen pues, que ya no pertenece a la empresa y que no tiene derecho a reincorporación. Le dicen que se ha modificado su puesto de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. La utilización equívoca de una u otra vía, pues al margen de las consecuencias negativas que puede llevar consigo, ¿no? Desde un punto de vista procesal, dificulta la viabilidad de la pretensión. Es decir, mal podemos pretender o poner una demanda para que se califique nuestro despido como nulo y procedente cuando no hay despido, o mal podemos solicitar el reingreso a un puesto de trabajo cuando lo que tendríamos que haber hecho era impugnar el despido, ¿no? Como digo, diferenciar estas dos figuras de inicio es complicado y en todo caso necesita pues, pruebas
como que se deniegue la incorporación y con posterioridad conozcamos que se cubre mediante TT pues, un puesto similar, por ejemplo, o que la empresa publique determinadas redes sociales un puesto de trabajo vacante que coincida con el nuestro, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un poco lo que pretende reclamar y lo que pretende mostrar este esquema. ¿Puedo trabajar para otra empresa durante el periodo de excedencia? Bueno, en principio nada lo impediría. Aquí les he puesto dos ejemplos, uno extendiendo derecho y otro limitándolo, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una sentencia del 16 de abril de 2019, pues dice que no existe regulación normativa o un criterio jurisprudencial definido acerca de la posible incompatibilidad de la excedencia por cuidado de hijo y la realización de un trabajo remunerado. De no existir competencia desleal o pacto de no concurrencia sería posible. Bueno, pues eso también yo entiendo que es así siempre, ¿no? Si evidentemente existe un pacto de competencia o se pacta con ese acuerdo de excedencia una no competencia durante ese periodo, pues no podría hacerse. En el caso de la excedencia de hijo, que pongo aquí, pues es especialmente llamativo, ¿no? Es decir, nosotros pedimos una excedencia para cuidado de hijo, porque eso es así, la normativa así lo permite. La empresa lo concede, pero nosotros lo que hacemos es trabajar para otra empresa. Aparentemente, pues podría suponer un fraude, ¿no? Digamos, en la solicitud de esa excedencia, con lo que acarrea, ¿no? Para la empresa, que también a la hora de la verdad es una reserva de puesto de trabajo. Bueno, pues los tribunales han dicho que un poco ha ampliado la visión que concede este tipo de excedencias a efectos de conciliación, pues partiendo de un ejemplo pues muy simple, ¿no? El hecho de poder trabajar a otra empresa pues puede suponer una mayor remuneración con un menor tiempo de trabajo o una mayor adaptación de nuestra jornada a nuestras necesidades. Entonces, bueno, en principio, si no existe pacto de competencia desleal o concurrencia desleal, se podría hacer. Y luego, pues la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2018, que aquí les referencio, en esa sentencia pues lo que se hace es validar una cláusula por la que se condiciona el reingreso tras la excedencia a no haber prestado servicios para la competencia. Bueno, pues aquí un poco también podemos hacer referencia a otra cosa de la que no hemos hablado, ¿no? La relación laboral está suspendida. Eso no quiere decir que coloca al trabajador fuera de la esfera del poder de dirección, es decir, si el trabajador en esa suspensión del contrato hace, digamos, pues una competencia desleal, como podría ser en este caso, ¿no? La empresa sí podría ejercer el despido, ¿no? La relación laboral está suspendida con todo lo que ello implica, pero el trabajador no está fuera de la esfera disciplinaria de la empresa. Eso es interesante, ¿no? ¿Puedo cobrar el paro durante el periodo de excedencia voluntaria? Bueno, pues esta es otra pregunta también bastante recurrente. La suspensión del contrato de trabajo, en base al artículo que vemos aquí de la Ley General de la Seguridad Social, no contempla la situación de desempleo por estar en excedencia. Es decir, en el momento que pasamos a excedencia no estamos en situación legal de desempleo, no generamos posibilidad de cobrar el paro. ¿Qué pasa? Que evidentemente, pues aquí en este caso la jurisprudencia, la normativa no lo concreta de ninguna manera. El trabajador puede prestar servicios para otra empresa, pide una excedencia, por ejemplo, de 3 años, presta servicios para otra empresa, en ese periodo de 3 años se determinan los servicios que presta para esa empresa, porque es despedido, porque se acaba el contrato, porque no renueva el contrato, por el tema que sea. Claro, el trabajador podría solicitar el ingreso a la empresa, podría ser aceptado, en ese caso no habría problema ninguno, pero el trabajador, una vez que solicita el regreso a la empresa, si se le deniega, porque recordemos que la empresa tiene derecho a denegarlo, ya que él lo ha pedido una excedencia por un periodo temporal y este no está completado, pues ahí, durante ese periodo sí existiría derecho a prestación por desempleo. Esta sentencia que les pongo aquí pues es interesante sobre todo por eso, porque es una causística que se puede dar, que perdimos una excedencia, trabajamos en otra empresa, se nos termina el contrato, pues bueno, habría ese derecho a paro, bueno, pues sujeto un poco a esta causística que hemos comentado, ¿no? ¿Me pueden despedir durante la excedencia? Pues bueno, pues es otra pregunta interesante, ¿no? Ya hemos hablado un poco del poder de dirección, de esa posibilidad de despido disciplinario. Bueno, pues aquí reflejamos que el Estatuto de los Trabajadores fija la nulidad del despido en una serie de situaciones, es decir, por causas objetivas relacionadas con la discriminación o ocultando la discriminación, en este caso a través de un despido disciplinario. Es decir, bueno, estos artículos del Estatuto de los Trabajadores hacen referencia a la nulidad de un despido en caso de que éste se haga en base al ejercicio de temas de conciliación, ¿no? En este caso de la excedencia por cuidado de hijos o por cuidado de familiar. Es decir, no se puede despedir a nadie por el hecho de solicitar una excedencia
o por el hecho de estar en excedencia, ¿no? Aquí concreto un poco más, durante el disfruto de la excedencia se anula el despido de los trabajadores o trabajadoras excedentes, salvo que se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con la excedencia. Pues como es obvio, ¿no? Un ejemplo, lo que acabamos de comentar en relación al despido disciplinario. Y bueno, y con esto terminamos. Sin duda existen muchos más casos que podrían ser de interés o que podrían suscitar dudas. Para cualquier aspecto de este tipo quedamos a su disposición en Giverlay, mediante los recursos disponibles en nuestra web o mediante, bueno, evidentemente nuestra guía paso a paso, donde todo se desarrolla muchísimo más, donde nos permitimos y se permite un desarrollo jurisprudencial mayor. Un saludo y gracias por la atención y hasta la próxima.